Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Van a encontrar en formato de mini teórica esta charlita que les dejamos en breve. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hola, entonces les volvemos y les seguimos dando la bienvenida a la Universidad Pública Gratuita e Inclusiva y estamos muy contentos que esta vez podamos hacerlo en forma presencial. Ya en breve estaremos regularizando la cursada y podremos estarnos viendo e interactuando todos los lunes y los jueves. Mientras nos vamos ordenando, bueno, ustedes tal vez me hayan conocido. Soy Andrea Santangelo, soy la jefa de trabajos prácticos, que junto con este equipo docente de Silvina, Juana y Florencia, Luciana, Natalia, Andrea, Santi y la segunda Natalia, estaremos trabajando con ustedes en Introducción al Conocimiento Proyectual 1, donde lo más importante será entender que vamos a estar trabajando con el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y con el aprendizaje por descubrimiento, que ya nos lo van a escuchar decir varias veces. Por otro lado, en esta primera experiencia, ¿no?, donde ustedes están ingresando a este primer ciclo de estudios universitarios, lo que más nos interesa es que empiecen a practicar el pensamiento crítico, a desarrollarlo, a empezar a trabajar en grupos en forma interdisciplinaria, empezar a entender el lenguaje que tienen los diseños y las nuevas disciplinas y adquirir una visión interdisciplinaria respecto de todas las áreas del conocimiento. Y es como una etapa nivelatoria, pero a la vez que nos permite descubrir y conocer en forma interdisciplinaria esta posibilidad de empezar a ser realmente universitarios y entender la importancia que tiene entonces la universidad pública y el poder eh, formarnos y luego incluso trabajar en ella. Bien, como seguíamos, la propuesta pedagógica de la cátedra trabaja sobre el marco común de todas las disciplinas proyectuales, estableciendo experiencias y reflexiones como introducción a esos temas que les vamos a ir trabajando poco a poco, que ya hemos empezado de alguna manera casi lúdica, en el ejercicio que interactuamos el otro día de módulo y sistema, en la primera actividad donde trabajaron escala y dimensión y la percepción también. Vamos a seguir trabajando con temas fundamentales a todas las disciplinas. En estos tres esquemitas empiezan a ver qué pasa cuando cada disciplina, arquitectura, diseño del paisaje, diseño de indumentaria y textil, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, diseño industrial, parecieran como que cada una fuera una carrera lineal y donde no hubiera entrecruzamientos y lo multidisciplinario, que es lo más interesante que ocurre en nuestras disciplinas, y por eso están todas las carreras en la misma FADU. Empezamos a ver como de aquella manera vamos a ver cómo se van entrecruzando y empieza a ver como linkeos y relaciones y reinterpretaciones donde ponemos en contacto una disciplina con la otra, y después en realidad en la vida laboral profesional estamos todo el tiempo interactuando entre todas las disciplinas. Por lo tanto, es muy valioso esta posibilidad que tienen de estar trabajando en temas comunes, tanta cantidad de estudiantes y que van a seguir después distintas disciplinas. Así que aprovechemos qué ocurre con esto de la masividad y cómo vamos a seguir trabajando en proyectual. Ya les habíamos dicho, lo hemos dicho por ahí cuando nos juntamos bajo el árbol y lo volvemos a decir el otro día antes de pensar el ejercicio del módulo y sistema. Recuerden que no podíamos decir perchas en ese día. Trabajamos con el aprendizaje por descubrimiento, con eso de que el estudiante es protagonista y toma acción y conduce su propio aprendizaje. Vamos a estar, ya lo vieron el otro día, como esa primera experiencia inmersiva donde todos participamos, donde todos generaron casi una propuesta proyectual, una primera propuesta donde pudieron tomarse decisiones, descubrir leyes, ver lo que pasaba. De esto se trata cuando hablamos del taller laboratorio. Un ambiente de experimentación y de innovación donde vamos a estar probando nuevas situaciones, nuevos acontecimientos. Ese taller gigante nos genera una dinámica material propia, donde se da esto de contagio, de emulación, de poder ver lo que hace el compañero de al lado, el equipo de al lado. El taller entonces, como decíamos, como espacio de pensamiento,
de acción proyectual, de aprender a hacer haciendo, donde vamos a tener que debatir, explicar nuestro proceso proyectual, lo que estamos pensando durante el proceso, colgar cada día los avances que vamos haciendo. Es la única manera que tenemos de contar cómo van los procesos y en la masividad, en la cantidad que somos de estudiantes, ir avanzando y viendo de qué manera vamos construyendo ese conocimiento del que hablamos. Entonces, en esa situación de aprender a hacer haciendo, más de una vez van a sentir que dudan de la consigna, que no saben hacia dónde tienen que ir. Forma parte, esa pequeña incertidumbre forma parte del proceso de aprendizaje. Es necesario para poder ver de qué manera entonces uno se acerca a las propuestas, empieza a buscar nuevos caminos para hacerse preguntas. Una de las cosas que nosotros decimos es cómo vamos intencionando la mirada y de qué manera nos vamos acercando a la resolución de los conflictos. En este caso era otra manera de apropiarnos del taller, diferente a la que hicieron ustedes el jueves pasado, donde trabajamos con cintas de computadora y de qué manera, con algunas leyes de cómo se iba copiando el espacio hacia arriba, hacia abajo, y de qué manera íbamos interviniendo el espacio casi con un material de costo mínimo, donde cuando estaba terminando la clase volvíamos a dejar el taller tal cual como lo habíamos encontrado. Esta manera donde vamos a parar las mesas, a colgar sobre los pizarrones y sobre las paredes las entregas que vayamos pidiendo, los avances día tras día, que vamos a ir trabajando y componiendo, es la única manera de comunicar nuestras ideas, y tienen que comunicarse para que se vean a esa distancia, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, estos casos éramos muchísimos dentro de los talleres, ahora estamos cuidándonos un poco por la pandemia y por eso nos estamos intentando dividir en 3 espacios, que iremos viendo cómo nos siguen prestando las otras aulas y demás, pero veamos también la distancia con la que es necesario que se vean los trabajos. Así como tenemos instancias individuales, como ustedes trabajaban en la actividad 1, vamos a tener muchas instancias colectivas, instancias de realización más material y de situaciones similares a maquetas o prototipos, otras donde vamos a estar contando y exponiendo con esto de las mesas levantadas. Este es el taller explotando de entregas, en una entrega casi de final del segundo cuatrimestre, así este mar de entregas y de láminas y propuestas y proyectos es como nosotros nos contamos las ideas y vamos viendo su crecimiento y su aprendizaje en el cuatrimestre. Entonces, la actividad 1 fue una actividad individual. Esta primera actividad, junto con la que trabajamos el otro día, de módulo y sistema, y de trabajar en equipo, tienen como notas conceptuales en los primeros trabajos, y después ya vamos a tener notas específicas en trabajos, algunos casos individuales y otros en grupos de A2, ya que tenemos instancias individuales, instancias colectivas de macro trabajos y trabajos en grupos de A2 con nota ya numérica y específica, con entregas parciales y alguna entrega final del ejercicio. Lo más importante que tenemos que trabajar, y es por eso que nos interesa, es empezar a practicar esto de la mirada intencionada. Para descubrir eso vamos a hablar de que somos partícipes y creadores de conocimiento, y que ese contexto que nos rodea no es un contexto mudo y pasivo, sino que también es nuestra propia creación simbólica vivencial. En este caso es muy interesante este montaje de un fotógrafo que trabaja casi con esto de armar un pentagrama de gente y de movimientos, que si lo miramos a la distancia podemos encontrar la dimensión simbólica que este artista, este fotógrafo, le da a su obra y lo que quiere comunicar con ella. Entonces estamos trabajando, viendo también acá el punto de vista del observador, pero no solo desde la observación real y la perspectiva, sino también desde lo simbólico. Entonces, juntos vamos a trabajar en la construcción esto de las nuevas miradas, de las estrategias y los caminos para entender el campo del diseño como un campo de posibilidades y el proyecto como transformador de nuevos mundos. Por ahí estaremos trabajando. Al intencionar la mirada vamos a estar proponiéndonos no solo ver el recorte que siempre estamos acostumbrados a hacer, siempre decimos que uno ve lo que está acostumbrado a ver, sino vamos a estar trabajando con el sitio de la mirada, dónde nos paramos, desde dónde estamos mirando, qué es lo que me resulta más fácil y de dónde no se me hubiera ocurrido mirar.
Vamos a abordar operaciones y procedimientos con que percibimos al mundo. Vamos a estar trabajando con eso, con poner en valor las experiencias con que ustedes vienen, ya como estudiantes, y ponerlas en conocimiento, pero también desnaturalizar la observación. Eso que vemos como un cliché, como algo ya prefijado, como si no pudiéramos poder atravesar esa cáscara de lo primero que estamos viendo. Entonces vamos a descubrir nuevos puntos de vista, vamos a entender qué es la mirada situada y la mirada sitiada. Vamos a intentar hacer visible lo invisible, a multiplicar las herramientas conceptuales para mirar, pero para mirar más allá. No solo mirar, sino percibir con todos los sentidos. Por eso estuvimos trabajando también con el tema de el sonido y demás. Vamos a empezar a percibir este universo que nos rodea, donde vamos como futuros diseñadores a trabajar con nuestros proyectos, a descubrir y a poder percibirlo desde múltiples maneras. Entonces, no solamente vamos a estar trabajando en el zoom, la mirada con zoom, como vieron algunos de esos videos que les dimos en la actividad 1, sino también el pensamiento en zoom, estimular el pensamiento crítico, ir haciendo operaciones de ligamento, cosiendo y encontrando por qué ese ejercicio inicial, qué tiene que ver con el segundo, con el que viene, cómo vamos encadenando los conocimientos y armando lo que nosotros llamamos la mochila proyectual. Entonces, hacer operaciones destinadas a descubrir para luego poder proponer. Nadie propone desde lo mágico, a nadie se le ocurre una idea mágica de un minuto, sino hay una cantidad de trabajo anterior y los primeros de esos trabajos es esto que estamos haciendo, empezando a entrenar la mirada. Cuando vemos estas figuras, ¿qué es lo primero que vemos? En la figura 1, ¿qué es lo primero que ven? Hagan ese ejercicio, lo primero que ven, y van a ver el esfuerzo que tienen que hacer para ver la segunda opción. Y lo mismo en el caso de la figura 2. Vemos primero una cara de frente, vemos primero una cara de perfil. En el caso de la figura 1 vemos primero a la joven, vemos primero a la señora anciana. Bueno, fíjense primero entonces, hagan este ejercicio, que es lo primero que ven, y vean el esfuerzo que tienen que hacer para ver lo segundo. Tal vez algunos ya están entrenados o conocen las figuras y ven las dos cosas al mismo tiempo. Pero si no, es automático que uno primero vea algo y no hay manera que vean inmediatamente la segunda opción. Es interesante entonces este tipo de ejercicio y de juego para empezar a descubrir eso, qué es lo que estamos acostumbrados a ver y qué es lo que vamos a intentar develar. Después también tenemos el punto de vista y el sitio de la mirada, cuando podemos tener como una mirada condicionada. Bueno, ahí están viendo una especie de chiste de Facebook donde, aunque hay una inmensa mayoría pidiendo paz y amor, el recorte que hacen los medios de el único problema específico de violencia que había en un lado o en el otro, o como las situaciones sociales, la diferencia de las situaciones sociales, de dónde puedo estar mirando. Lo mismo que vieron cuando hablábamos de aprendizaje a distancia, que pasaba con algunos chicos que no tenían ni contaban con las herramientas necesarias, y de qué manera cuando se hablaba tanto de que se seguía aprendiendo desde la casa y desde la virtualidad, como en algunos casos eso resultaba imposible. Entonces también esa mirada simbólica desde el punto de vista, como en este caso ya casi un chiste, ¿no? A estos tiburoncitos le encantan los finales felices. Entonces, ¿desde dónde estoy mirando y cómo hago para naturalizar la mirada y transformar el sentido? Vamos a trabajar transformando los límites, las percepciones y transformando el sentido. Entonces la observación va a ser esa herramienta de indagación y reflexión del campo proyectual. Todo el tiempo vamos a estar preguntándonos, repreguntándonos, observando, percibiendo ese mundo que nos rodea, que antes por ahí pasábamos automáticamente y no le prestábamos atención a ciertas cosas. Con algunos ejercicios y actividades vamos a ir jugando con ese entrenamiento y empezando a descubrir nuevas formas y nuevas propuestas que son necesarias para todas las disciplinas del diseño. Ya vimos, ya empezaron ustedes a trabajar con el cuerpo como unidad de medida y a entender que el primer territorio es el cuerpo. Y en este mismo caso, además de ver el territorio cuerpo, incluso vemos esta dimensión simbólica. Esta fotografía circuló por muchos lados y se pensaba que era una nenita huérfana luego de la guerra y demás, y en realidad era una fotografía fotocompuesta, pero más allá miren la potencia que tiene simbólicamente esta representación gráfica. Entonces también la potencia de la simbología en toda nuestra manera de percibir y descubrir nuevas propuestas.
Ya están llegando varias actividades uno y ustedes hemos visto cómo han estado trabajando con la medición del cuerpo. Les resultó más fácil la percepción que verificar que con qué partes del cuerpo realmente convenía medir las cosas que estaban midiendo. Algunos incluso ponían en centímetros, cuando era cuál es la parte más lógica del cuerpo para medir este, la, la, la etapa 2, ¿no? La que les mandamos. Pero vamos viendo cómo van entendiendo las consignas, la comprensión de las consignas, la manera de comunicar, cómo expresar. Acordémonos siempre que el dibujo es nuestra manera también de representar, de contarle a los otros lo que estamos viendo, lo que estamos pensando. Entonces, de qué manera vamos a cuidar cómo comunicar nuestras ideas y cómo de qué manera trasciende eso que estamos pensando. En algunos casos trabajamos con esta de la relación del cuerpo, las dimensiones sensibles, dibujando y midiéndonos en el taller y demás, tocándonos y agarrándonos. Por eso no nos animamos tanto a hacer ese ejercicio después de esto de la vuelta de la pandemia. Ya iremos actualizando de qué manera seguimos trabajando con eso de la relación del cuerpo, cuántos de nosotros medíamos en el taller, cuando agarrados de la mano, de qué manera medíamos en el taller. Y en realidad vamos a hablar del proyecto como transformador del mundo que nos rodea, y para hablar de eso necesitamos hablar del primer diseñador sustentable, ¿no? Que lo llamamos la pareja del hornero. El hornero que vive en un mundo real, no tiene la contingencia del mundo simbólico que nosotros manejamos. Entonces su casa, la casa del hornero, es históricamente siempre exactamente igual, perfectamente hecha y construida con materiales sustentables y maravillosamente resuelta por dónde le da el sol, cómo entra el viento y de qué manera mide con su propio cuerpo, metiéndose dentro, probando la escala y la dimensión de esa casita, de ese hornero, de su nido. Entonces es muy interesante descubrirlo, pero incluso cuando no tiene espacio, construye uno arriba del otro, ¿no? Esa misma casita la reproduce y la arma. Y nosotros que manejamos el mundo simbólico, no habría una única casa a diseñar y proyectar, porque cada uno de nosotros proyectaría y diseñaría una casa distinta y con distintas propuestas y demás. Entonces en esa incertidumbre que genera el mundo simbólico es donde surge la posibilidad del diseño como herramienta transformadora de los espacios. Nos vamos a dividir entonces, como ya les contamos la otra vez, por grupos docentes, de acuerdo a las letras que el otro día les leímos. Por ahora vamos a mantenernos en esos talleres como les dijimos, el 210, el 211 y el 213. Y bueno, si después tenemos que volver todos a los mismos horarios y demás, ya iremos viendo cómo nos acomodamos. Pero en principio entonces estaríamos funcionando en estos grupos docentes, que ya cuando empiecen a ver los ejercicios de entrega van a tener que ustedes colocar el número de grupo y demás. Ya les vamos a ir dando un carnecito para que vayan armando y haciendo sus trabajos. Entonces, lo más importante es que entendamos el proyecto como herramienta transformadora. Las disciplinas proyectuales humanizan el espacio de la naturaleza e intervienen en un doble aspecto sobre el hábitat, construyendo objetos, espacios, dispositivos para hacer el mundo habitable y operar en la construcción del sentido en el plano de los significados. Recuerden también todo lo que se habló en la clase, lo que les piden sus docentes, que igual lo vamos a poner ahora en el blog por debajo. Así que bueno, trabajen mucho, estamos muy contentos de poder encontrarnos y conocerlos en forma presencial. Así que sea una muy linda experiencia esta cursada de Proyecto Alumno. Nos vemos. Chau, chau.